¿En qué momento una decisión deja de ser opcional y se vuelve tu responsabilidad? No es algo que normalmente notemos, porque no es que haya una señal clara, no hay un momento en el que digan, a partir de aquí te toca a ti. No, pero pasa. Y cuando pasa, se siente, porque entonces deja de ser una idea, deja de ser una conversación, y se convierte en algo mucho más incómodo, en la necesidad de decidir, aunque no quieras hacerlo. Por eso les quiero compartir que hace tiempo me encontré en una situación en que en ese momento parecía de poca relevancia, pero ahora sé que tuvo mucho impacto laboral y sobre todo personal. Surgió el proyecto de impulsar un negocio en la empresa en la que trabajaba. Era un grupo de líderes dentro de la empresa con mucha experiencia en sus áreas, gente que tiene mi total respeto. Pero tenían algo en común. No había realmente una dirección clara. Claro que sí, teníamos muchas reuniones, había muchas ideas, había discursos y discusiones largas e interminables. Pero no necesariamente teníamos un avance. Dado todo esto, en algún punto me integran como un apoyo de este proyecto para ejecutar algunas actividades. Más que nada era un soporte. Y el objetivo era muy claro: empezar a dar forma, dar estructura y obviamente desarrollar las habilidades para llevar este grupo de líderes a otro nivel, para que todo aquello que les hacía falta lo pudieran adquirir. Y de inicio todo parecía relativamente controlado, como cualquier proyecto, donde vamos iniciando, donde todo es nuevo. Pero incluso cuando surgió la necesidad de dar capacitación con muy poco tiempo, sucedió algo. Un detalle que rompió todo. Y en este tema fue donde entro yo de soporte. Pero aún así, en contrarreloj y a pesar de la falta de información, claridad y demás, no fue realmente ahí donde sentí el verdadero reto. Fue después. Eso de alguna manera ya lo había hecho antes. No era la primera vez que tenía un tema de capacitación que teníamos que sacar adelante, y no en esa empresa, en otras. Y obviamente esto ya me había curtido, porque el problema en sí no era la capacitación. El problema, como en muchos casos, es aquello que viene después. Porque conforme avanzaban las sesiones, empezó a hacerse evidente algo que no estaba dicho, pero creo que todos los que estábamos dentro del grupo, incluso los que estaban fuera, podíamos ver. Había mucha intención, pero no había ejecución. Entonces es aquí donde todo empieza a tomar cierta forma. Claro que había muchas ideas, pero nadie las estaba llevando realmente a la práctica. Y en medio de todo eso también había algo más. Silencio. Mucho silencio. Bocas calladas, gente que no opinaba. Y esto no era porque no hubiera opiniones, al contrario, había muchas opiniones, todos querían hablar, todos tenían algo que aportar dentro de alguna conversación o de algún tema de la semana. Pero cuando se trataba de llevar todo esto a un rumbo claro, objetivo, firme y real, nadie estaba realmente tomando esa responsabilidad. Entonces, fue ese el punto donde para mí cambió algo. Porque hasta ese momento mi papel era claro. Yo estaba ahí para apoyar, para hacer un soporte, para facilitar, para entablar esta comunicación, para sumar desde mi experiencia en capacitaciones, proyectos y desarrollos. Pero no estaba ahí para dirigir en ese momento. O bueno, no al menos oficialmente. Pero aún así, la situación se volvía cada vez más evidente. Había cosas que tenían que hacerse,
decisiones que tenían que tomarse, conversaciones que ya no se podían seguir evitando. Y al mismo tiempo, también era evidente algo más. Como ya había dicho, nadie las estaba tomando. Todo quedaba a la deriva. Realmente no había una responsabilidad, no había un titular. La intermitencia entre la gente que estaba a cargo de este proyecto se hacía evidente. La participación de los directivos, que eran quienes necesitaban que estuvieran ahí, faltaba por ahí un poco más de determinación. Y entonces, pues aquí es donde empieza todo. Recuerdo pensar algo muy simple, pero a la vez, creo yo, muy, muy incómodo. Si esto no cambia ahora, no va a cambiar. Así de tajante. Y ahí es donde apareció la verdadera decisión. No era una técnica, no era conocimiento, no era capacidad. Era algo mucho más directo. Tenía de dos. O me quedo en mi rol, o asumo una responsabilidad que nadie me pidió formalmente. Porque obviamente hacerlo implicaba muchas cosas. Más carga de trabajo a la que ya traía actualmente. Más exposición, aparte de la que ya estaba generando en ese momento. Y, por supuesto, más fricción, aparte de toda aquella que ya se estaba llevando en ese momento. Porque implica enfrentar ideas. Pero no solo eso, sino algo más drástico. También personas. Y no personas normales, personas con egos, con resistencias, con formas de trabajo, con toda esta ideología que traen detrás. Toda una cultura que cada uno de ellos carga. Y sobre todo implicaba que muchas veces no se dice en voz alta. Hacerme responsable del rumbo. Y lo más interesante es que nadie me lo pidió así. Porque dentro de todo esto nunca hubo un nombramiento. Nunca hubo una instrucción directa. Solo había una realidad muy clara. Si alguien no lo hacía, esto no iba a suceder. Y es ahí entonces sí, cuando yo tomo esta decisión. Obviamente no la anuncié como tal. No la discutí con nadie en general más que conmigo mismo. Y simplemente lo hice. Tomé esa decisión. Y empecé a cargar el peso de esta decisión. ¿Qué sucedió después? Empecé a guiar las sesiones, a darle estructura a las ideas, a estar marcando un ritmo, a llevar conversaciones a un punto donde realmente se tomaran decisiones. Ya teníamos un objetivo, ya sabíamos qué queríamos y a dónde íbamos. Y con esa convicción fue que empezamos a trabajar de una manera más fluida. Y poco a poco, sin decirlo explícitamente, la dinámica empezó a cambiar. Las sesiones dejaron de ser solo espacios para hablar de problemas, porque ya no se trataba de eso. Ahora había un punto al que queríamos llegar. Y entonces, estos espacios comenzaron a convertirse en algo donde realmente estábamos construyendo. Ya no solo era hablar y dialogar y enfrentarse unos con otros. Era un espacio donde los líderes y estas personas cuyas habilidades hacía falta pulir, empezaba a tomar forma. Incluso en algún momento por ahí llegó esta situación donde ¿y por qué siempre tú? Y es que tú, porque ya lo dijimos, no había un nombramiento como tal. Y entonces, ahí en ese momento cuando la gente empezó a decir que por qué siempre yo y por qué no había alguien más al frente parado, fue cuando yo ofrecí retirarme, claro de que sí. Yo me hacía a un lado con todo gusto, volvía al banquillo y a escuchar qué más seguía. Pero con una condición. ¿Quién se iba a quedar a cargo de esas reuniones? Silencio total.
Nadie más habló. Nadie más dijo nada. Y entonces lo tomé como una respuesta. Ese fue el peso de la decisión que tomé yo en solitario, sin anunciar, sin nombramientos, pero de alguna forma dando su consentimiento. Y entonces, a partir de aquí, es donde entendí que si nadie más estaba dispuesto a hacerlo, yo tenía que asumir esa responsabilidad. Pero ojo, no fue porque me lo impusieran, fue porque yo así lo decidí. Nadie me obligó, pero ya no era una opción. Si queríamos llegar a buen puerto, tenía que tomarse esa decisión. Y después de esto, entendí algo muy importante. Cada decisión que tomamos lleva consecuencias, y esas consecuencias llevan un peso. Pero no está en el momento en el que eliges. Está en todo lo que viene después, todo lo que conlleva, todo lo que te vas a conseguir si tomas esa decisión. Porque decidir no es solo decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, por fin voy a iniciar, ahora sí, y en este momento, y ahora es el momento adecuado. Decidir es sostener, aun cuando aparecen los problemas. Es mantener tu rumbo cuando aún hay resistencia, incluso tuya. Es asumir las consecuencias, aunque no todas dependan de ti. Y lo interesante de todo esto es que no solo pasa en las organizaciones, pasa todo el tiempo. En nuestras vidas, ¿cuántas veces no estamos ante una decisión que nadie más puede tomar porque es nuestra? O en el grupo donde estamos, solo nos toca a nosotros decidir, porque si no lo hacemos, nadie más lo va a hacer. Y es asumir esa responsabilidad y es poder tomar todo esto. ¿Y cuándo sucede esto? Pasa cuando sabes que tienes que tener una conversación y decides no posponerla. Pasa cuando hay algo en tu vida que claramente ya no está funcionando, pero lo dejas para después. Pasa incluso cuando tienes que tomar una decisión importante y te dices a ti mismo que necesitas un poco más de claridad, más tiempo. Pero en el fondo, ya sabes, ya tienes toda la claridad que necesitas. Y aún así, no decidimos. Porque decidir incomoda, digámoslo así, sin tapujos. Implica cerrar opciones. Nos implica asumir riesgos. Nos implica aceptar que algo va a cambiar, sí o sí, para bien o para mal. Y también implica algo que muchas veces evitamos ver. Que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, afectan a todas las personas que tenemos alrededor, a nuestras dinámicas, a todas las personas que están inmersas, a nuestro grupo. Para bien o para mal, cada decisión también nos va a afectar. Por eso es que muchas decisiones pesan. No por lo que son. En sí, tomar la decisión en el momento no es lo grave. El peso es aquello que representa. Por eso son importantes. Por eso no mucha gente se anima a decidir. Y con todo esto, muchas veces empiezas a entender que con el tiempo las decisiones las ves desde otra forma, desde otra perspectiva. Ya no como algo que tiene que resolverse rápido, sino como algo que tienes que sostener y asumir, hacerte responsable. Porque cuando una decisión realmente importa, no termina cuando la tomas. Al contrario, ahí es en donde empieza. Y hay algo que no siempre se dice en el momento. Que después de decidir,
no siempre llega la claridad, el éxito, la fama, la gloria. No es ese momento en el que todo se arregla mágicamente. Ya decidí y entonces todo va a ser flores y miel sobre hojuelas. No. Ahí es el punto de partida. Y como ya lo dijimos, lo que se viene después, todas las consecuencias, todas las afectaciones, positivas o negativas, todos los cambios, es aquello que realmente necesitas sostener. Es ahí donde debes de mantener tu decisión. Es ahí donde realmente te debes de enfocar. Una decisión se puede tomar en segundos. Las consecuencias de esta pueden durar años. Y con esto tenemos claro algo en mente. Que a veces, cuando tomas una decisión, lo primero que llega jamás va a ser esa claridad que esperas. Al contrario, va a ser incertidumbre, va a ser duda, va a ser incomodidad, va a ser muchas cosas, excepto aquello que quizás esperas que suceda. Pero en el momento que asumes las responsabilidades de tus decisiones con o sin certeza, ya estás del otro lado. Porque entonces te has animado a hacer algo que muy poca gente hace, que es cargar con el peso de las decisiones.